Bueno, en este apartado hablaremos sobre 7 casos de la integración de las TICs en la educación. Como primer caso es Proyecto Ceibal en Uruguay. Este consistió gratuitamente de la entrega de computadoras a estudiantes y docentes de escuelas públicas. Esto logró reducir la brecha digital y permitió el acceso equitativo a recursos educativos digitales, además como fomentando la innovación. Esto ayudó a los estudiantes como los maestros para así evitar la brecha digital y la innovación de pedagogía y aprendizaje autónomo. Bajo el título Hoy comienza el futuro, el presidente de la República puso en práctica el denominado programa Ceibal, una computadora por niño y por docente. En este siguiente punto hablaremos sobre los factores de éxito, que es la integración de la escuela, comunidad y gobierno. Esta capacitación constante a docentes y la actividad de conectividad gratuita en todo el país. Esto ayudó a que la comunidad, como las escuelas, por el apoyo del gobierno, ayudó bastantemente a la conectividad de las escuelas gratuitas como el Internet en todo el país. En el tercer punto hablaremos sobre las barreras, que esto es sobre el bajo recursos en la comunidad y en los docentes, ya que para mantener los equipos se les va a necesitar mucho dinero, como los docentes, como los alumnos. También hay otra que abarca la infraestructura, donde hay muchas infraestructuras o comunidades que son débiles o, por así decirlo, con escasez de recursos, y eso hablaría sobre las barreras y el impedimento para ellos tener una mejor brecha digital. Este último punto es sobre la propuesta, en cómo podemos proponer el fortalecimiento del acompañamiento pedagógico del docente y del alumno. ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando talleres y cursos donde nosotros le podemos ayudar en cómo usarlo no solamente técnicamente, sino también en asegurar la actualización constante del equipo y en cómo usarlo correctamente. Eso sería la propuesta para este punto, ya que solamente el alumno, si se le da, o al docente se le da una computadora, pero no le sabemos, no le enseñamos un taller, no van a saber utilizarlo. Constantemente usar los talleres y así hacerle un mejor fortalecimiento. Ahorita pasaremos al siguiente caso. En Kerala, India, se desarrolló un programa estatal para introducir las TICs en escuelas rurales, buscando la mejora educativa y la igualdad de oportunidades. Las TICs ayudaron a elevar los niveles de participación de los estudiantes y mejoraron un rendimiento en asignaturas científicas. Sus factores de éxito fue la voluntad política, capacitación docente y acceso progresivo a equipos electrónicos. Sus barreras fueron la escasa conectividad a zonas apartadas y mantenimiento en equipo limitado. Algunas propuestas de mejora serían incrementar la inversión en infraestructura rural y desarrollar contenidos educativos adaptados a contextos escolares. Bueno, mi nombre es Kevin Giovanni Pérez Gómez y hoy le vengo a hablar de un caso muy interesante. Es como la aplicación y la integración del TIC en escuelas públicas de Filipinas, específicamente en una comunidad llamada San Isidro. Ahí se intentó meter la tecnología en las aulas, aunque tenía muy pocos recursos. En San Isidro, los maestros y directores se juntaron para ver cómo se podía usar la tecnología para enseñar mejor. Aunque no tenían mucho dinero de equipos nuevos, la comunidad educativa se organizó para aprovechar lo que había. Entonces su meta era usar las computadoras y materiales que ya tenían para mejorar las clases y hacer que los alumnos aprendieran de una forma dinámica. Veamos un análisis de este caso. Lo más interesante es que se demostró que no se necesitaba tener muchos recursos para lograr un gran cambio, sino tener ganas, liderazgo principalmente y trabajar en equipo. Entonces los maestros se motivaron, se apoyaron entre ellos y empezaron a usar el ACTIC para usar sus clases más participativas, sobre todo en materias de ciencias. Entonces, ¿cuáles son los éxitos y las barreras de este caso? Entre los éxitos estuvo el trabajo en equipo, obviamente, entre los maestros y directores, y también la buena actitud de los estudiantes. También, pero pues claro, hubo barreras. No había muy buena infraestructura, la luz ya fallaba muy seguido, demasiado se iba, y también faltaban computadoras o materiales digitales. Aún así, siguieron adelante, con creatividad y con mucho esfuerzo. Entonces, una propuesta de mejora
Para este tipo de proyectos funciona mejor. Se proponen hacer alianzas con empresas universitarias o fundaciones que puedan ayudar con un equipo de capacitación. También es importante tener un plan para mantener y actualizar los recursos y que el uso pueda mantenerse constante y actualizarlos. Y que el uso de la tecnología no sea solo técnico, sino que realmente ayude a aprender de una mejor manera. Entonces, en resumen, en este caso, Filipinas nos da una gran lección. Nos enseña que la tecnología por sí solo no hace el cambio, lo hacen las personas. Pero hay ganas de aprender y trabajar muy duro. Muchas gracias. Yo les hablaré sobre el caso de las escuelas secundarias en Madrid, España. La política educativa relacionada con las TICs surgió como una respuesta al desafío de modernizar la enseñanza y adaptar el sistema educativo a la sociedad digital. Un estudio muestra que esta comunidad optó por un modelo diferente al del Programa Nacional Escuelas 2.0. Mientras el plan estatal apostaba por un ordenador portátil por alumno, Madrid diseñó su propio proyecto llamado Instituciones de Innovación Digital, centrado en equipar aulas digitales completas para los primeros cursos de secundaria. La idea era fomentar la innovación y el uso pedagógico de la tecnología en el aula, pero con una gestión más controlada y estructurada. Cada aula contaba con ordenadores fijos, pizarras digitales y conexión a internet. El objetivo institucional era claro: mejorar los resultados académicos y favorecer una enseñanza más dinámica. La política existía, los recursos estaban, pero la aplicación práctica aún no lograba transformar la metodología tradicional para una enseñanza más concisa. Como punto 2, el programa madrileño apostó fuertemente por la dotación tecnológica en los institutos. Los centros seleccionados fueron equipados con aulas digitales donde cada estudiante tenía acceso a un ordenador conectado a la red y a una pizarra interactiva para el trabajo colectivo. Además, la administración educativa garantizó la conexión de banda ancha y el mantenimiento técnico. La infraestructura fue un paso muy importante para acercar a la educación madrileña a los entornos digitales y permitió a muchos alumnos tener contacto directo con herramientas tecnológicas un poco más modernas. Sin embargo, el estudio señala que aunque la disponibilidad de recursos era alta, el uso pedagógico real seguía siendo muy nulo, por no decir limitado. En muchos casos, los ordenadores simplemente se utilizaban para buscar información o proyectar contenidos, sin que esto implicara un cambio en la dinámica de enseñanza. También se detectaron diferencias entre centros. Algunos aprovecharon al máximo las posibilidades del programa, mientras que otros mantuvieron un uso más superficial o esporádico. El informe concluye con disponer de la tecnología no garantiza una innovación muy segura o muy concreta, sino cómo se integran dentro del proceso educativo con una intención didáctica clara y una formación que respalde que de verdad los alumnos están aprendiendo y están aprendiendo cosas en el proceso. En el punto 3, se identificaron varias barreras que dificultaban la integración de las TICs en las aulas madrileñas. Una de las principales fue la formación de la práctica de los profesores. Muchos docentes recibieron talleres o cursos técnicos, pero no una capacitación orientada al uso de la tecnología. Esto provocó que, aunque supieran manejar los equipos, no siempre los usaran con una intención educativa que de verdad impactara. Otra dificultad fue la resistencia al cambio metodológico. El modelo tradicional de enseñanza, que se centraba en la exposición del docente y la memorización del contenido, chocaba con el enfoque más dinámico que exigían las TICs. Algunos maestros manifestaron que las clases digitales implicaban más esfuerzo, tiempo o preparación, o incluso distracciones por parte de los alumnos. También hubo limitaciones estructurales, como el diseño del aula digital, con los ordenadores que estaban fijos al suelo, y lo que hacía difícil el movimiento y las actividades grupales. Esto hizo difícil aplicar metodologías colaborativas o proyectos interdisciplinarios. En conjunto, la investigación concluye que las barreras no se debieron tanto a la falta de recursos, sino a la falta de acompañamiento pedagógico y la coordinación institucional por parte de los alumnos y los docentes.
Como punto 4, a pesar de las dificultades, el estudio también identifica varios factores que favorecen al éxito de las políticas de las TICs. En primer lugar, destaca la voluntad de los centros participantes. Aquellos institutos que decidieron unirse al programa mostraron una mayor implicación y mejores resultados en el uso de la tecnología. Fue muy importante la existencia de una política regional que permitió cierta autonomía en la gestión y la adaptación al modelo a las necesidades locales. Como aspectos positivos que reconocen fue la adaptación por parte de la política, el acceso a recursos vitales y la motivación inicial de los docentes por ser más innovadores. Sin embargo, el verdadero reto es lograr que esas experiencias se consigan y se extiendan a todos esos profesores. Por ello, el estudio propone fortalecer la formación continua, centrada en el uso pedagógico de las TICs y en el acompañamiento dentro del aula. Además, recomienda fomentar la cultura digital como una idea central, donde la innovación sea un valor compartido y no solo una tarea individual. También se sugiere revisar los espacios físicos y las metodologías de trabajo, apostando por estrategias más activas, como el aprendizaje colaborativo o el uso de las plataformas interactivas que permiten aprovechar realmente las posibilidades tecnológicas. La experiencia madrileña nos muestra que la clave del éxito no está solo en tener una buena tecnología, sino saber usarla en el sentido pedagógico, en capacitar a los profesores y en construir una cultura educativa que se vea una digitalización como una oportunidad para transformar la enseñanza y hacerla más activa. Bueno, yo le voy a hablar sobre un caso real que pasó en la Universidad de Katmandú, Nepal, en la cual implementó un programa para integrar la tecnología de la información y la comunicación, o sea, el TIC, en formación de futuros docentes con el apoyo financiero de organismos internacionales, el cual conllevó a un análisis y se logró introducir el uso de herramientas digitales en la enseñanza de maestros en formación, mejorando así su preparación para contextos modernos. También se lograron factores de éxito como la colaboración internacional, capacitación práctica y voluntad institucional, pero también presentaron barreras que fueron la falta de recursos sostenibles. El programa se enfrentó a desafíos para mantener los recursos necesarios para su continuidad. Entre ellas está la conexión limitada, la falta de conexión a Internet y la infraestructura tecnológica limitada obstaculizaron la implementación del programa. Como siguiente punto, el escaso seguimiento a largo plazo. No se estableció un plan de seguimiento a largo plazo para evaluar el impacto del programa. Entonces eso hizo que se presentara esa barrera. También hicieron lo que son las propuestas de mejora que propusieron el asegurar una estrategia institucional establecida. En el fundamento, contar con un plan de acción claro y establecer así la integración de la TIC en la formación docente. También otros dos puntos que me gustaría mencionar aquí está el mantener el financiamiento mediante análisis público y privadas, para así buscar alianza con organismos internacionales, empresas y organizaciones para asegurar el financiamiento del programa. El otro sería el establecer un plan de seguimiento a largo plazo para así evaluar regularmente el impacto del programa y hacer ajustes necesarios para mejorar su efectividad. Les voy a hablar sobre el caso de la escuela Nairobi School, ubicado en Kenia, donde se evaluó cómo se usan las TIC en la enseñanza. Este caso es interesante porque muestra una gran diferencia entre lo que los alumnos saben usar y lo que los maestros aplican en clase. En esta escuela secundaria los estudiantes sabían usar bien las computadoras y la tecnología, pero los maestros casi no la usaban para enseñar. ¿Qué quiero dar a entender? Que la tecnología estaba ahí, pero no se integraba realmente en las clases.
Esto dejó claro que tener computadoras no significa que se estén aprovechando bien en la educación. El caso de Nairobi School nos enseña que no solo basta con que los alumnos sepan usar la tecnología, sino que los docentes deberían de estar preparados y capacitados para usarla, y así la tecnología se convierte en una herramienta pedagógica. Hace falta que los maestros incluyan las TIC en sus clases y en sus formas de enseñar, y no solo lo usen para sus tareas básicas. Entre los éxitos podemos decir que hubo interés por parte de los estudiantes para aprender más a usar la tecnología y que la escuela sí tenía acceso básico a computadoras, pero también hubo barreras importantes como la falta de interés en parte de la formación docente y la infraestructura deficiente en la escuela, y también que no existía una política institucional sobre cómo usar las TIC en enseñanza. La propuesta es crear una política educativa clara que guíe el uso pedagógico de las TIC. También es necesario fortalecer la capacitación de los maestros para que sepan cómo integrar la tecnología en sus clases. Y por último, asegurar que haya un acceso estable a Internet para que el trabajo digital sea constante y útil. Por último caso, la Universidad de Oviedo, en España, presentó el caso de la utilización de las TIC para favorecer la implementación de los cursos de inglés y talleres para los estudiantes. Asimismo, los estudiantes presentaron dificultades para la posibilitación de acceder a estos talleres, ya que el proceso era muy complejo y, al ser primeros pasos de utilización de las TIC, se vieron confundidos con los procesos y programas que esta escuela ofrecía. En cuanto a los factores de éxito, los estudiantes desarrollaron una mejor comprensión de las herramientas digitales que la escuela ofrecía, ya que al ser presenciales y semipresenciales, los estudiantes lograron una mejor comprensión de los temas. En cuanto a las barreras que presentaron, como antes se había mencionado, en cuanto a la propuesta de mejora, según mi análisis de esta situación, propongo que se simplifique más la utilización de las herramientas digitales, como por ejemplo desarrollar aplicaciones y programas en donde los estudiantes se les facilite la utilización de las tecnologías de la comunicación y demás. En cuanto al inglés, ya existen programas como Duolingo, donde los estudiantes podrían haber aprendido mejor, pero bueno, en primeros pasos, la escuela utilizó correctamente, aunque muy apoyantemente para los estudiantes, las tecnologías de la comunicación. Pensar en un primer momento es centrar al estudiante en el eje educativo, pensar en estudiantes que tengan la necesidad y las ganas de estar dentro del aula y a partir de ahí establecer propuestas pedagógicas que incluyan las tecnologías para potenciarla. De esa manera crear un nuevo clima escolar en el cual permita que tantos docentes y estudiantes aprendan y colaboren en un mismo entorno, donde las TIC en este caso lo que van a hacer, como les comentaba en un momento, potenciar lo que es la educación, el aprendizaje, pero de ninguna manera van a sustituir al docente y mucho menos intentar que el docente sea sustituido por la tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que un buen docente va a ser mejor docente aún con las TIC, pero de ninguna manera un mal docente va a dejar de serlo utilizando la tecnología. Necesitamos mejores docentes con buenas prácticas pedagógicas y que permitan rediseñar la escuela involucrando las TIC y de esta manera involucrando la cultura de la afuera hacia la adentro, con chicos que tengan ganas de estar en el aula. Sin duda también acompañan, pero me gusta pensar a lo que traía hoy Mariana Maggio al foro, que decía la innovación no pasa por la tecnología, la innovación pasa por cambiar la cultura escolar, por pensar una gramática escolar distinta. Creo que ahí está la potencia de la innovación educativa. El formato actual es fundamentalmente un desafío, una interpelación a lo que hacemos y creo desde ese lugar que las tecnologías digitales pueden funcionar como un catalizador de cambios. No creo que la escuela cambie exclusivamente incluyendo tecnología. Sí creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es cuáles son las metodologías
la didáctica, las enseñanzas y los aprendizajes que tenemos que saber hoy para ser un ciudadano del siglo XXI. Y ahí la tecnología ayuda, es decir, sin las tecnologías es muy complicado. Por eso hablamos de estas habilidades del siglo XXI, que permiten co-crear, que permiten trabajar en equipo, un montón de cuestiones, pero que sobre todo también lo que permiten es tener un pensamiento crítico. Las tecnologías no son neutras, no son solamente herramientas. Las tecnologías, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de lo que pasa con Google, lo que pasa con Facebook, lo que pasa con los 5 grandes, Amazon, Apple, que de alguna manera están incidiendo en la vida cotidiana de cada uno y que también están con sus falsas noticias, con la privacidad de los datos, el uso que hacen estas empresas de los datos que tenemos, y que creo que todo esto forma parte de una enseñanza y de un aprendizaje que también se tiene que dar en la escuela. Entonces creo que parte de lo que hay que hacer no son todas buenas noticias con la tecnología. Creo que estas cuestiones, de que yo digo no todo lo que reluce es oro, tiene que formar parte de estas habilidades del siglo XXI. Las nuevas tecnologías son tecnologías en realidad, podemos decir hoy día, y la tecnología está en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Por qué en la escuela tienen esta dificultad o al revés, se la sobrevalora cuando en la sociedad no estamos preguntándonos en qué momento vamos a usar una u otra, sino que las usamos de manera transparente, de manera directa, espontánea? Bueno, en la escuela debería pasar lo mismo, que sean espontáneas, directas y en el momento en que sean necesarias y útiles para un aprendizaje significativo de los alumnos. Esto requiere, por un lado, un acompañamiento fuerte a los docentes en su formación. Hay que cambiar también la forma de enseñarles a enseñar, y en el aula tienen que cambiar las condiciones. El rol del docente cambia, ya no es más el que está delante del grupo, todos mirándolo porque es el centro del saber, sino el que tiene que generar las condiciones, propiciar distintas dinámicas y actividades para que los chicos y las chicas puedan generar procesos de aprendizaje relevantes, significativos y auténticos. Hoy los chicos necesitan resolver problemas auténticos en el aula, trabajar de manera colaborativa, generar consensos, discutir, convencer, generar y poder desarrollar sus habilidades orales, de oralidad, de escritura, con el otro, con los otros, entre pares. El gran desafío me parece que es acompañar al docente. Muchas veces intentamos incluir tecnologías en el aula creyendo que el docente interpreta y conoce todo este lenguaje de las nuevas tecnologías, con capacitaciones externas, sin tener en cuenta el contexto escolar, donde cada contexto tiene sus dificultades, como también tiene sus propios requerimientos. Me parece que hay que acompañar al docente desde adentro del aula para que estas nuevas tecnologías puedan ser incorporadas. Bueno, en conclusión, tenemos que la tecnología por sí sola no cambia la educación, sino la forma en que nosotros la usamos. La integración del TIC no solamente significa usar computadoras o conexión a internet, sino realmente hacer el cambio. Por ejemplo, en los casos de Uruguay o Filipinas, pudimos notar que el cambio hubo por apoyo del gobierno y por los maestros, en vez que en el caso de Madrid y Kenia, que ahí hubo la tecnología pero realmente no hubo el apoyo. Bueno, entonces, las TIC no sustituyen a los maestros, al contrario, los fortalecen. El verdadero cambio educativo puede llevar al docente directamente a que las comunidades y todos trabajen juntos para aprovechar la tecnología, que es una herramienta muy importante desde ahora para el ser humano. La meta no solo es usar computadoras, sino lograr que la educación sea más inclusiva y se fortalezca ante todos nosotros. Como antes se había mencionado, fueron las... No, ya no. La guerra y la paz. Página 1. Obvia, Montpans, Soyenoa. Institucional, pero también se metieron lo que son barreras. En las barreras pudimos notar... No, que se me olvidó. Antes de que termine esto voy a necesitar una buena terapia. Ya tengo un tic en el ojo. La conclusión de los tics es que también pueden ayudar de que para
práctica y voluntad institucional, pero también a la vez entraron lo que son las barreras, en las cuales